Shalom, Shalom. bienvenidos a, a una nueva Sesión. eso, de Café con Raíces con aroma a Torah. Natural. Somos el matrimonio Burgos Vázquez y queremos compartir con ustedes la liyá número 6 respecto a la parashá Devarim. de Barim, cuya traducción para nosotros sería palabras, Palabras. ¿no es cierto? Ujú. Declaraciones. Libro conocido como Deuteronomio. El Deuteronomio. Vamos Ujú. a revisar hoy día el capítulo 2 desde el versículo 31 Ujú. hasta el final de esos versículos y una porción del capítulo 3 desde el 1 hasta el versículo 14. El contexto, ¿no es cierto?, es importante que vayamos reconociendo respecto a esta porción de la palabra. El pueblo de Israel está siendo instruido nuevamente por Moisés, pero a una nueva generación, a los Ujú. hijos de aquellos que en algún minuto habían desechado la bendición de poder entrar en la tierra prometida. Ujú. Moisés se ve enfrentado nuevamente a este escenario y lo hace con un entusiasmo bien particular, y es desde ahí donde nace este Devarim, este Deuteronomio, como la segunda ley, la segunda vez que entrega la palabra. Ujú. Amén. Una instrucción. Oremos. Amén. ¿Quieres orar mi vida? Bueno, bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das como matrimonio, Señor, de poder compartir tu Amén. palabra, Señor. Es una gran bendición y un honor, Señor, poder expresarla, Señor. Padre, te ruego a ti que sea usted por medio de su Santo Espíritu, dándonos sabiduría, discernimiento, y que nos des también tu revelación, Señor, Sí, para Señor. poder entregar a otros, Señor. Bendito Rey, Señor, que tu palabra no me vuelva vacía, Señor, porque esta hará lo que tú quieras, Señor. Amén. Bendito Rey, Señor, en tus manos estamos, instrumento tuyo somos, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Cuando nosotros salimos de Egipto, ¿no es cierto? La analogía para nuestras vidas es cuando nosotros estamos dispuestos a apartarnos del mundo Ujú. y venir a los caminos del Señor. Todos partimos por un proceso de transformación de la vida y tenemos guerras que librar, batallas que sortear Ujú. y enemigos que enfrentar para poder entrar a la tierra prometida. Y el Señor siempre es un Padre bueno de segundas oportunidades. En conciencia con este sentir, les invitamos a que escuchen esta porción de la palabra, y es en este sentido nuestra reflexión de hoy. De hecho, nosotros salimos de Egipto, pero mientras estemos en esta vida, estamos peregrinando en este desierto, antes de Amén. llegar a la tierra prometida. De hecho, a mí me gustaba mucho cómo Abraham se definía, o sea, autodefinía como peregrino. Decía, yo soy Amén. un peregrino. Y Entonces nosotros nosotros, también somos. un peregrino en esta tierra, porque estamos a la espera de nuestro Señor Yeshua, que nos hará entrar, así como Josué, a esa tierra prometida, a la tierra que nosotros anhelamos, ¿no es cierto?, en su pronta venida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor como es nuestra costumbre, en forma alternada. Amén. Amén. Entonces, capítulo 2, verso 31. 2 del versículo 31 en adelante, la palabra del Señor dice así. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está, junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galat. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte.
ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Israel derrota a Og, rey de Basán. Volvimos pues y subimos caminos de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas las ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Armón, de mano de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Armón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesur, Maaca, y la llamó por su nombre Basán-Abot Jair hasta hoy. Amén. 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 El pueblo del Señor en batalla, ¿no? Ahora Bueno. aquí vemos, primero, yo creo que lo podríamos separar como en 3 partes, de pronto esta lilla. Pero hay una gran pregunta que yo quisiera dejar de regalo para nuestra reflexión de hoy y para que vayamos buscando esta respuesta en nuestra reflexión. Amén. ¿Hay colaboración entre el cielo y la tierra? Sin duda. Es necesaria esa colaboración. Porque, bueno, si me permites, amor, yo siempre me gusta mencionarlo de esta manera y creo que lo ejemplifico con el diezmo. Porque el Señor dice que a nosotros nos da todo. Que primero que Él es el dueño del oro y de la plata. Y resulta que muchas veces se considera que el esfuerzo del hombre, ¿no es cierto?, el trabajo del mes, y al llegar a fin de mes, todo le pertenece al hombre. O sea, el pensamiento humano, uno dice, no, es que yo trabajé, yo no me hablando esforcé. del hombre de género, sino que hablando del hombre con humanidad. Claro, entonces yo me esforcé, trabajé, y por lo tanto todo lo que percibo es mío. Entonces, como que yo cuando diezmo, el pensamiento bajo ese concepto natural, es como yo doy o diezmo de lo que yo tengo, de lo mío. Pero cuando nosotros comprendemos conforme a la Escritura lo que nos dice realmente el Señor, que el Señor en su soberanía, en su amor, en su fidelidad con nosotros, en su misericordia, les da primero la salud al hombre, el trabajo, la provisión, y todo lo que percibe es de Él. Todo lo que nosotros percibimos es de Dios. El 100% es de Dios. Pero en su infinita generosidad nos pide solo el 10%. Es solo una parte. Pero nosotros tenemos que trabajar todo ese mes para conseguir igual ese sustento. Porque si no, tampoco vamos a conseguir. O sea, tampoco vamos pidiendo nomás y que el Señor nos dé. Sino que realmente tiene que haber un esfuerzo, un trabajo. Pero todo lo que percibimos viene de Dios.
Entonces nosotros solamente tenemos que dar ese 10% que corresponde al Dios. En este caso, viene siendo como lo mismo. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el Señor hace una obra, un milagro en nuestra vida, o esperamos una obra, un milagro en nuestras vidas, en este caso ellos esperaban, ¿no es cierto?, que se cumpliese la promesa de la tierra prometida, que no era como que el Señor se les iba a entregar en bandeja a sus enemigos. Requería de una conquista, requería de batallas, de luchar. Y eso equivale solamente a ese 10%, porque el 90% ya el Señor lo había hecho. De hecho, en esta porción, cuando parten en la lilla quinta, la quinta lilla, dice que el Señor ya había entregado en sus manos al rey Sejón, porque lo había preparado, porque de alguna manera, primeramente la idea era que fueran en paz, pero como el mismo Señor preparó, y dice que endureció el corazón de Sejón, que me trae recuerdo cómo ocurrió con Faraón también de Egipto. También dice el Señor que Él endureció su corazón. ¿Para qué? Para probar o mostrarle al pueblo. Para mostrar su gloria. Su gloria. Y lo mismo, vemos el mismo escenario acá. Porque también dice que Él endureció el corazón. En el espíritu dice que endureció su espíritu. Dice que fue Masejón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos al territorio suyo porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón. Entonces vemos acá la mano de Dios. Sin duda. Entonces ya estaba entregando al Señor ese 90%. Y ese 10% de esfuerzo en batalla era para el pueblo. Claro. El Padre va colocando el contexto en lo espiritual, ¿no es cierto? Porque efectivamente cuando lees el primer versículo, o los primeros versículos, empieza a declarar que Él ha comenzado a entregar delante de Él, ha comenzado a entregar delante de Él, dando evidencia, ¿no es cierto?, que las batallas primeramente se libran en lo espiritual. Amén. Y luego se establecen en lo natural, en la tierra. Y es tan importante esto comprenderlo que incluso nuestro amado Yeshua, de los tiempos de su carne, lo declaraba así y nos enseñó y lo dejó como parte de la forma que nosotros teníamos que orar. Es tan importante la oración porque la oración nos conecta con este mundo espiritual y es donde nosotros podemos subir confiadamente en la presencia del Padre y desde ese tercer cielo librar nuestras batallas espirituales sobre las huestes celestiales. Claro. Por lo tanto, las batallas de lo que está aquí en la tierra, nosotros debemos lucharlas en el tercer cielo, por la oración del Padre, que es bueno. Por eso Él decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Claro, en el Padre nuestro, ¿no es cierto? En esa oración nos decía que se establezca tu reino en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Es decir, está convocando la voluntad del Padre sobre las victorias que quiere dar en nuestras vidas. Pero esto es fe, es fe en Él, es fe en que Él lo puede hacer y que Él lo va a hacer conforme a sus mandatos, conforme a sus propósitos. Por lo tanto, cuando Él le empieza a decir empezado a entregarte, le dice, empieza tú a avanzar hacia esto que está ocurriendo. Entonces, la fe se empieza a establecer con pasos de obediencia. Por lo tanto, la esperanza está establecida, la esperanza de la tierra prometida. Claro. La esperanza guarda relación con alguna promesa que ya se estableció en el pasado, la cual sus padres desecharon incluso. Y esta nueva generación está invitada a tener esa esperanza. Claro. Y la esperanza está en el futuro. Y siempre hemos reflexionado nosotros en esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se trae esa esperanza que es de futuro a un presente para hacerlo realidad? La esperanza, por lo tanto, es espiritual. En la promesa, en la dirección del Padre, nos llena de esperanza. Cuando Él se nos revela, cuando Él nos habla respecto a los planes que tiene para nosotros, cómo arde nuestro corazón, cómo nos llenamos de expectativas cuando Él nos abre los ojos de cara a sus escrituras y arde nuestro corazón y se enciende una esperanza de esa vida eterna
Claro. de lo celestial aquí en la tierra, de su venida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se trae eso? ¿O cómo caminamos nosotros hacia ello? Con pasos de fe. Y esos pasos de fe están en el presente, en el quehacer ahora, en nuestro tiempo, en el tiempo nuestro presente. Porque el Señor está fuera de este tiempo. Él en lo espiritual está en un tiempo kairos, en un tiempo adimensional para nuestra mente como Para hombre. poder Él ya comprenderlo. sabe lo que va a Todo pasar. lo que fue, todo lo que es ya fue y todo lo que será ya fue, ¿no? Eclesiastes Bueno, 3:15, ¿no es sí, cierto? No hay nada nuevo bajo el sol. no. Aleluya. Él no tiene tiempo. Claro que sí. Esa Entonces, es. lo espiritual se establece en la tierra. Esta es una actitud de fe que debemos instaurar en nuestra forma de enfrentar la vida. Y de hecho nuestra relación con el Eterno debe ser por medio de la oración de fe en la que incluso sana al enfermo. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Que la oración de fe sana al enfermo. Es más, Yeshua nos enseñaba, ya decíamos, a orar así está el Padre nuestro. Ahora, y esa colaboración del cielo para con nuestra vida está establecida porque Él va mandando, ¿no es cierto?, sus huestes celestiales delante de nosotros. ¿Y qué van haciendo estos ángeles o mensajeros en el corazón de nuestros enemigos? Sembrando temor. Claro. Sembrando temor. Dice que sus enemigos caían rendidos por el temor que infundía en sus corazones. Claro. De hecho, hablando del temor, es algo que le dice el Señor a Moisés cuando se van a ver enfrentados con Og, que es el otro rey que vemos aquí en esta porción. Porque aquí vemos dentro de la historia, podríamos separarlo en tres temas principales. El primero es la batalla con Sejón, después la batalla con el rey de Og de Basán, y luego finalmente la repartición de la tierra de estos reyes que habían sido conquistados. Amén. Eso lo estamos viendo aquí en esta paracha. Claro, en esta lilla. Entonces, en el caso de Og, se sabe que era un hombre grande. Basán, de hecho, significa grande o enorme. Og. Perdón, Og. Basán significaba tierra fructífera de prosperidad. Claro. Entonces, resulta que Og claramente podía infundir temor. Por lo mismo, los espías en su minuto, cuando habían ido a visitar la tierra, vieron a la tierra de gigantes y tuvieron temor. Entonces el Señor le dice a Moisés: no temas, que yo estoy contigo, que yo voy delante de ti, yo te entregaré en tus manos, qué sé yo. Y así vemos que se cumple, ¿no? Que lo que decías tú, porque cuando tú vas en fe, cuando tú le crees al Eterno, no hay gigante que te pueda infundir temor. Amén. Y el temor más bien llegó a los enemigos, porque justamente ellos empezaron a ver las manifestaciones de Dios y empezaron a temer, porque sabía cuál era su destino. Sí, claro. Y además, ¿sabes que hay algo particular dentro de la escritura? Y me llamó la atención también respecto de que decía que tomamos entonces, bueno, dice que cuando tomaron las ciudades, ellos destruyeron todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. En ambos casos, tanto para la derrota con Sejón y con la derrota de Og, dice que destruyeron a los hombres, mujeres y niños. Y resulta que la palabra que se utiliza para hombres desde el hebreo es mejim, que tiene relación directa con muertos, o sea, como por decir así, como muertos vivientes, que de hecho también se hace mención a todo aquel que no recibió a Cristo en su corazón. Claro, como dice en Filipenses, que dice que antes nosotros estábamos muertos, ¿no es cierto?, en delitos y pecados. Entonces, claro, estamos vivos, naturalmente vivos, pero espiritualmente muertos. Entonces, ellos ya habían sido decretados por Dios porque eran naciones paganas, que habían rechazado a Dios, ¿no es cierto? Pero además de eso, vivían en sus delitos y pecados. Y por eso ellos ya estaban muertos. O sea, cuando se usa esa palabra desde el hebreo, quiere decir, claro, los matamos, los aniquilamos, qué sé yo, conquistamos sus ciudades,
Pero en realidad ellos ya estaban, Ellos en realidad ya estaban estaban. cumpliendo lo que ya está establecido, lo espiritual, lo estaban haciendo aquí en la tierra. Claro, había ya ¿No es una cierto? condena, por decir así, sobre su Que de vida. otra forma estaban desechados por Dios. De hecho, esa era otra palabra que habíamos que en el estudio lo vimos, que efectivamente dice haram, del hebreo haram, dice que es destinado a la destrucción. Ah. Por lo tanto, absolutamente destruido. Dice que ellos ya estaban destinados para ser destruidos por Dios. Dice, ¿por qué? Porque era necesario para quitar cualquier persona o cosa que se opusiera a su santidad o que impidiera que él cumpliera su pacto con el pueblo. Claro que sí. De hecho, eran tropiezos para el pueblo. Había otra palabra también que guarda relación con esto, que es anatema, que es todo aquello que el Señor incluso había creado para destruir, de tal forma de establecer su gloria y su lineamiento para el pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe comprender, nosotros debemos comprender de que nuestro Padre Celestial, cuando estableció el mandato de que ellos destruyeran a todo ser en estas ciudades, es porque ya espiritualmente habían sido desechados. Que nosotros podamos alcanzar misericordia ante el Padre es una tremenda bendición que debe llenar nuestro corazón con agradecimiento. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que fue su infinita misericordia y la gracia de Dios operando sobre nuestras vidas, que Él no nos desechó espiritualmente, sino que realmente debemos comprender cómo ha operado su gracia sobre esta bendita salvación que Él dispuso para nuestras vidas, con amarnos primero, sí, claro, y enviar a su Hijo, su único, como así también en su minuto se lo pidió a Abraham, su Hijo, su único, ofrendarlo. Él tomó esa disposición de su vida y no escatimó en dejar su condición de Dios, su Hijo, en obediencia a Él, y vino sobre esta tierra para darnos testimonio y para también ser autor y consumador de un sacrificio único, perfecto y eterno, con el cual nos dio salvación a todos nosotros. Amén. Sin merecerlo. Y sin merecerlo. Y por esa salvación nosotros le agradecemos. O sea, de hecho, nosotros estábamos destinados para ser destruidos como este Pero pueblo. Él no nos determinó para eso, ¿no es cierto? No. Lo que vino fue la misericordia, a establecer salvación sobre nosotros, claro, a través del Mashiach. Aleluya. Qué hermoso, la Torá viviente, la palabra, el verbo hecho carne, como decía en el apóstol Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, en el versículo 15, hace mención a esto. Entonces debemos comprender de que el pueblo, esta nueva generación de israelitas, habían aprendido la lección. Era una lección aprendida. Ellos dieron los pasos de fe. Y la fe no es magia o creer en cualquier cosa. No. Es la fe de Jesucristo. ¿Y cuál era la fe de Jesucristo? La palabra, la Torá, la instrucción del Padre, la Torá, ¿no es cierto? Claro. La voluntad del Padre. De hecho, aquí vemos también en el verso 31, me parece que dice que cuando ellos están haciendo mención a todos los pueblos que habían conquistado, dice, pero no entramos a ninguno de aquellos que el Señor les había prohibido. Y esto claramente habla de una lección aprendida de cuando ellos habían llegado como dando el mal reporte de los espías, ¿no es cierto? Y que quisieron ir en contra de cuando fueron al monte Arnón, que habían subido, ¿no es cierto?, en desobediencia, siendo que el Señor les había dicho que no fueran, pero ellos... Porque Él no iba a ir con ellos. Claro, pero ellos como y ellos dando un paso de fe, no en la palabra del Señor, claro, con fe sino que en fe en ellos mismos. Exacto, que ellos en sus capacidades. Bueno, en esto no nos tenemos que nunca equivocar. Y estar consciente que nuestra fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay muchos que tienen fe en sí mismos, fe en sus capacidades,
fe en sus herramientas. Y esta no es la fe que salva. No. La fe que salva, ¿no es cierto?, es la fe de Jesucristo. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Las obras de Amén. justicia, las obras que dan testimonio de la obediencia de la Torá, de las instrucciones del Padre. Entonces, claro, ellos, sabiendo ya, habiendo recogido esa experiencia, dice que después cuando ya empiezan a conquistar estas ciudades, ahí les dicen, pero no fuimos a ningún lugar que el Señor nos había prohibido. Eso ya da cuenta, ¿no es cierto?, de que ellos habían actuado en obediencia, por fe y en obediencia al Eterno. Amén. Habían tomado el aprendizaje. De una otra manera, es amor al Padre. Claro. Por eso Él se siente amado cuando hay fe. Ujú. Y por eso es tan difícil a veces negarse a uno mismo Mm. para poder guardar estos mandamientos, porque a veces no entendemos en nuestra humanidad de que en lo espiritual se establece esto primero. ¿Y qué significa lo espiritual? Es que nace en nuestro corazón la práctica que da testimonio de la transformación que hay en nuestra vida, de la batalla que ya se libró en nuestro corazón y que se vino a establecer conforme a la voluntad del Padre. Por eso dice que su palabra, que su instrucción no vuelve vacía, que hará lo que Él quiere. Y lo que Él quiera es que todos alcancemos salvación, dice en su palabra. Por lo tanto, si nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón y le entregamos cada una de nuestras batallas a Él, Él las va a librar por nosotros. Claro. Y va a vencer. Y va a vencer. Y por lo tanto va a venir la transformación de nuestro ser interior. Y eso va a permitir que después nuestras prácticas den testimonios de esto. Y por lo mismo el mismo Señor decía que por sus frutos los conoceré. ¿No es cierto? Bueno, entonces efectivamente hay batallas que no tenemos que librar. El Señor tiene restricciones para esa batalla y el pueblo de Israel fue obediente. Y eso dieron como testimonio. ¿Verdad? En ese punto. No fueron a librar batallas que ellos querían, sino las que el Señor solamente le había indicado, y dice que alcanzaron todas las ciudades, las conquistaron el Señor para ellos. Aleluya, qué bonito. ¿Sabes qué? Otro punto que a mí me llamó la atención es que, bueno, la palabra del Señor... Perdón. Sí. Sejón, ¿no es cierto? Estos amorreos, los amorreos ya antes le habían dado una paliza al pueblo de Israel. Claro. En otro contexto, en el contexto de la desobediencia de ellos, de no andar caminando al Señor. Pero cuando ya habían ganado esa tremenda batalla, habían sorteado ese tema, al igual que nosotros en la vida, creemos que ya pasamos la prueba y que ya estamos listos para cumplir el sueño, ¿no es cierto?, de vivir a lo mejor ya con gozo, ya pasó lo peor, y resulta que viene otro rey que era un gigante. ¡Oh! A nosotros también nos pasa la misma expresión, ¿no es cierto? Digamos, creemos que está todo listo, ya vamos a venir felices para siempre. Y de repente, había un gigante mayor. Eso quería yo comentar, que me llamó la atención también en la escritura que hace mención incluso hasta el tamaño de su cama. Porque de pronto uno dice, ¿qué tiene que ver el tamaño de la cama? Bastaba a lo mejor que dijera que es gigante. Pero desde el hebreo, en la escritura en realidad no dice exactamente una cama, de hecho dice la cuna. Entonces, cuando entendemos cuna, nosotros entendemos la cuna de un bebé. Entonces, ya claramente da cuenta de que efectivamente era un gigante. Y si está mencionado en la escritura, sin duda que guarda relación a que para el Eterno, para el Padre, es importante destacar este punto, para demostrarle al pueblo, o nosotros mismos que hoy día leemos la escritura, de que efectivamente, primero que para el Padre no existen imposibles, para Dios no hay imposible, no hay gigante que no pueda ser derrotado por Él. Que efectivamente también por así decir, este triunfo en la batalla contra Og también fue de manera milagrosa, ostentosa, con prodigios, de alguna manera mostrando el poder de Dios dado a su pueblo, porque sin duda fue una dura batalla, por decirlo así.
para el pueblo, o tendría que haberlo sido en el sentido más natural. Pero claramente aquí el Eterno les dio la victoria una vez más. Y hace mención entonces al tamaño de su cama o de cuna para efectivamente marcar así como un hito, como pienso yo, como, mira, este es nuestro trofeo, lo ganamos a un gigante. Y claramente esto lo hicieron por mí, o sea, porque yo estuve con ustedes, porque yo les di la victoria, porque quizás en sus fuerzas no hubiesen podido vencer. O sea, de hecho no lo hubiesen podido vencer. Amén. Uh-huh. Y este es una antesala mesiánica, ¿no es cierto? En la cual el Eterno le entrega a los enemigos al pueblo de Israel, dando la antesala, ¿no es cierto? O la prefigura de nuestro Mashiach, Yeshua, que da la batalla por nosotros, en la batalla de la fe, y permite, ¿no es cierto?, ser el consumador de nuestra libertad también, y de poder entrar, como bien decía usted, ante la tierra prometida, que para nosotros es la eternidad, del reino milenial. Maravilloso. Y lo otro también, recordando de que cuando dice siempre, ¿no es cierto?, que el Padre le hablaba a Moisés, le decía, yo estaré con ustedes, yo le he entregado en sus manos, siempre está dando cuenta de que él había estado con él en cada batalla, o sea, con el pueblo. Y ahí nos trae recuerdo también la figura mesiánica de Yeshua cuando le dice, ¿no es cierto?, llamará su nombre Manuel, que significa Amén. Dios con nosotros. Amén. Porque siempre Él estuvo con el pueblo. Y en nuestra vida siempre lo vemos también. En cada dificultad, en cada adversidad, en cada batalla que tenemos en nuestra vida, en este peregrinaje, sin duda Él está con nosotros. Aun cuando no lo vemos, aun cuando pensamos que quizás hay silencio, que quizás no escuchamos su voz, que quizás no vemos o pensamos que estamos solos, Él está con nosotros. Él permite tiempos también a nosotros y sus tiempos son distintos a los nuestros. A veces en nuestra impaciencia pensamos que Él no está con nosotros, porque no vemos quizás la respuesta inmediata, pero en la espera también hay propósito. Por eso es un acto de confianza, ¿no es cierto? Por eso, los temas importantes de esta paracha, el primero guarda relación con ese, con el que es la reflexión sobre la confianza en la dirección divina. Él está tomando el control de nuestras vidas. Tenemos que saber que hay oposición de los enemigos. Vemos en el caso de Daniel, por ejemplo, ¿no es cierto? En el capítulo 8 y 9 narra la circunstancia en la cual él, cuando identifica que entra el rey Ciro a tomar gobierno de Babilonia, lo derroca, él se acuerda de las profecías que habían por Jeremías, ¿no es cierto?, del cumplimiento de los 70 años del cautiverio, por el hecho de que ellos no habían guardado la tierra, el mandamiento, ¿no es cierto?, la instrucción de él no le habían creído, la dirección de él habían perdido la confianza en la dirección divina, pero Daniel viene a dar un testimonio de que él confía en ello, empieza a orar, y resulta que tarda 21 días su respuesta en el cielo. Él tenía certeza de que ahí se libraba la batalla, en lo espiritual, en la oración, en el ayuno, en buscarle a Él cuando necesitamos que nos hable. Pero nosotros tenemos algo mayor, porque nuestro Mashiach nos declaró, les conviene que yo me vaya y Él venga. Y en el bautismo, ¿no es cierto?, de fuego que Él ha provocado en los que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido al Ruach HaKodesh en nuestro corazón, al Espíritu Santo de Dios, que es el Cristo sin el límite del cuerpo, que está establecido con nosotros y que nos guía a toda verdad. Entonces, aquí es el Espíritu de Dios. Está guiando a su pueblo, y en esta parachada nos da la evidencia de que Él va gobernando y entregando todas las ciudades, es decir, todas las áreas del pueblo, de nuestras vidas, que Él requiere. Y el segundo punto es la identificación con los enemigos. Hay algunos con los cuales el Señor no quiere que peleemos, no guerriemos, y otros que sí debemos guerrear. Tercer punto, la historia de Og, ¿no es cierto?, el rey de Basán, que claramente nos da evidencia. Tenemos que saber que cuando vamos por conquistas
espirituales en esta vida, en nuestro ministerio, lo que sea, habrán imposibles, habrán gigantes, se ven incluso, pero estamos invitados a no andar por vista, sino que andar por fe. Aleluya, fe en Él. Hay gigantes, sí, pero hay que vencerlos. Como decía uno que andaba metido entre medio del pueblo todavía, en este tiempo, en este contexto, que era Caleb con José, ¿no es cierto? Nos comeremos como pan comido. Nos comeremos como pan, pero claro, para nosotros el dicho es, esto es pan comido, ¿no es cierto? Bueno, sí tenemos que ver lo difícil. Yo nunca fui bueno para las matemáticas y estudié ingeniería eléctrica. Mi mamá siempre me decía, ¿por qué eliges lo más difícil? Bueno, el camino estrecho el que tenemos que elegir. Y qué importante esto, porque fíjese que en el mes que estamos estudiando esta paracha, es el mes de Av en Israel, y que da evidencia en este mes, el pueblo de Dios, Israel, los padres de los que estaban en esta paracha, rechazaron ingresar a la tierra. De hecho se le llama el camino angosto. Este mes se le conoce así en Israel, cuando estuvimos allá. Entonces, es un mes en el cual esta paracha es propicia para que nosotros afirmemos nuestra fe, de que no le tengamos miedo a las dificultades de lo porvenir y de confiar en que Él tiene el control. No nos atemorizemos por los gigantes, a pesar que veamos ahí la mansa cama, ¿no es cierto? Claro. Ay, perdón, me pegué. No, era ojo. Y finalmente, ¿no es cierto?, la herencia de la tierra, la antesala de la repartición en el reino milenial de cuál es la porción que vamos a recibir. Amén. Aleluya, qué bonito. Bueno, en resumen, esta paracha, ¿no es cierto?, es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, de la victoria que Él ofrece y del llamado a confiar en su dirección, incluso frente a los gigantes que hay en nuestras vidas. Nosotros hemos pasado muchos gigantes también, y vendrán otros más conforme nos vayamos incorporando cada vez más cerca a la venida de nuestro Mashiach. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos enfrentando nuestras propias batallas. Estamos enfrentando pistas, las estamos enfrentando. Nos dejamos guiar por la dirección del Padre a través de su instrucción. Nos dejamos llevar por emociones que nos hablan una y otra vez de situaciones difíciles que pasamos en el pasado, de amarguras del pasado, de aguas de Mara, de derrotas de no haber entrado en algún minuto en nuestro antepasado conquista. Nos dejamos estigmatizar. Nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, porque todas esas cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Este es un pueblo nuevo. Que pasó justamente, está hablando toda esta ley cuando estaban cerca del lugar de Obot, que significaba odres. Son odres nuevos. El Señor nos dice que Él no se pone vino nuevo en odres viejos. Claro, aleluya. Debemos ser de esta generación que está dispuesta a caminar por fe. De hecho, también nosotros debemos ver dentro de la figura mesiánica en todo esto, nosotros que nos lleva a esta tierra eterna, esta vida eterna, perdón, esta tierra prometida, recordando las palabras de Pablo cuando decía, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Aleluya. Bueno, tenemos que saber que somos hijos e hijas de Dios. Y podemos reclamar la herencia. Aleluya. Es como cierra esta paracha. Mira, las hijas de Zelofejad. También se pusieron en la línea de la bendición para recibir su vida.
había librado batalla y algunas tribus que decidieron colocar sus confianzas En lo material, en lo material en la tierra y para su no ganado. realmente colocar en privilegio el futuro de sus hijos. Nosotros tenemos la oportunidad hoy día, ¿no es cierto?, de determinarnos en fe para poder ir por esa anhelada eternidad que es donde está nuestra esperanza. La esperanza no debe ser de este mundo, sino que de la vida eterna. Claro. Y de la venida de su gobierno, de nuestro Rey, que ya lo hizo ya por nosotros. Y que está pronto a venir. Solo dejar quizás una pregunta de término de esta reflexión. ¿Qué legados espirituales o materiales estamos buscando? Así como los israelitas recibieron la tierra que Dios había prometido, nosotros también estamos llamados a reclamar y vivir la herencia que hemos recibido en Cristo, lo que incluye la paz, la esperanza y la vida eterna. Entonces, ¿qué legados vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál va a ser también nuestra herencia? Tenemos que llevarlos y dejar entrarlos a la tierra prometida. Hay una oportunidad en esto, en que nosotros nos dispongamos a obtener casa para ellos en el reino milenial y para nuestras majadas. Aleluya. Amén. Bueno, damos las gracias por la oportunidad de reflexionar en torno a esta linda y motivante, ¿no es cierto?, apelante porción de la palabra del Señor, donde nos declara que Él va a ir delante de nosotros dando nuestras batallas. Esfuérzate y sé valiente. No tengas temor, el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y dominio propio. ¿Hay gigantes? Sí. A la mano de Él los venceremos. Estas semanas que vienen, este tiempo que viene en nuestra vida, llénate de fe, más llenura, más llenura de Él, porque Él nos dará la victoria. El perfecto amor echa fuera el todo temor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, nos despedimos como miembros, ¿no es cierto?, de un café con raíces, con aroma a Torá. Les pedimos que sigan perseverando, escuchando la palabra del Señor, y nos vemos en una próxima sesión de Café con Raíces con aroma a Torá. Shalom.